El sol se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, pintando la habitación con un suave tono dorado. Me desperté con la familiaridad de cada mañana, envuelta en la tibieza de las sábanas y el aroma a café que mi marido preparaba religiosamente antes de salir al trabajo. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. Me levanté lentamente, dejando que mis pies tocaran el suelo frío de madera. En el espejo, mi reflejo devolvía una imagen conocida, pero extrañamente distante. Mi cabello, aún desordenado, caía sobre mis hombros, y mis ojos, aunque abiertos, no parecían realmente despiertos. En ese momento, entendí que no era el cansancio lo que me agotaba, sino el vacío. Mi matrimonio no tenía grietas visibles. Mi esposo era un buen hombre, trabajador, atento a su manera, predecible. Me conocía de memoria, y eso, en lugar de confortarme, me asfixiaba. Sabía exactamente cómo se desarrollaría cada día, cada conversación. No había sorpresas, no había chispa. La intimidad entre nosotros se había convertido en una rutina más, un paso previo a apagar la luz y caer en el sueño. El placer se había desvanecido en la monotonía. Ese día, al llegar al trabajo, el bullicio de la oficina me recibió como una ráfaga de aire fresco. Había algo en ese entorno que me hacía sentir viva, quizás porque allí no era solo una esposa o ama de casa, sino una profesional con voz propia. Caminé por los pasillos, saludando a mis compañeros, sin detenerme demasiado en nadie. Pero al llegar a mi escritorio, una presencia ya conocida me hizo detenerme. Él estaba allí, mi jefe, con su impecable traje oscuro y esa mirada que siempre parecía ir más allá de las palabras. Su voz grave llenó el espacio cuando me preguntó sobre el proyecto en curso. Su tono era profesional, pero había algo en su forma de decir mi nombre, en cómo sus ojos se detenían un segundo más de lo necesario en los míos. Mi piel reaccionó antes que mi mente, un leve escalofrío recorrió mi nuca. Fue solo un momento, un parpadeo, pero suficiente para que la idea de él se colara en mi pensamiento como una brasa encendida. La jornada transcurrió con normalidad. Las reuniones, las llamadas, el eco constante de teclados llenando el aire. Sin embargo, mi concentración se veía asediada por el recuerdo de su mirada. Traté de enfocarme, de convencerme de que todo era una fantasía, un espejismo de mi propia mente sedienta de novedad. Pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía la sensación de que algo había cambiado. Esa noche, en casa, todo seguía su curso habitual. Mi esposo regresó del trabajo, cansado pero siempre correcto. Hablamos de lo de siempre, cuentas, horarios, pequeños detalles sin peso real. Mientras él hablaba, mis pensamientos se desviaban una y otra vez al rostro de mi jefe, a cómo sus palabras resonaban de un modo distinto al de cualquier otro. Me descubrí comparándolos, buscando algo que pudiera explicarme mi propia inquietud. En la cama, al apagar las luces, sentí el peso de la distancia entre nosotros. Mi esposo me abrazó, un gesto automático, casi mecánico. Su mano descansaba en mi cintura, pero no me tocaba realmente. No había intención, no había deseo. Yo cerré los ojos, tratando de perderme en la oscuridad, pero en lugar de ello, su imagen volvió a surgir, nítida y perturbadora. El sueño tardó en llegar. Y cuando finalmente lo hizo, no me trajo paz, sino sueños agitados donde mis deseos tomaban forma y me arrastraban hacia un abismo que apenas comenzaba a vislumbrar. El día siguiente comenzó con la misma rutina. Mi esposo ya se había ido al trabajo cuando me levanté. La cocina estaba impecable, el café aún caliente en la cafetera y una nota con su letra pulcra descansaba en la mesa. Que tengas un buen día. Sus gestos siempre eran correctos, nunca faltaba un te quiero o un cuídate, pero detrás de esas palabras no sentía el peso de un verdadero sentimiento. Eran actos reflejos, una coreografía que habíamos aprendido con los años. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto sobrio pero con un toque de sensualidad que solo yo podía notar. Una blusa de seda clara, ligeramente translúcida bajo la luz, y una falda ajustada que se deslizaba sobre mis caderas. Me sorprendí dedicando más tiempo del habitual a mi apariencia, como si esperara secretamente que alguien notara esos pequeños detalles. Y aunque no quería admitirlo, sabía exactamente quién era ese alguien. En la oficina, el ambiente era el habitual. El murmullo de conversaciones, el constante teclear de los ordenadores, y yo, tratando de parecer ocupada, aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia. Lo vi al pasar por el pasillo, hablando con otros colegas. Su presencia llenaba el espacio, y aunque no me miraba, sentí que lo hacía. Me forcé a concentrarme en mi trabajo, en las hojas de cálculo y los informes, pero mis pensamientos siempre volvían a él, como un imán atrayendo limaduras de hierro. El mediodía trajo consigo un correo electrónico de su parte. Una reunión improvisada para revisar el proyecto.
Mi corazón dio un pequeño brinco, y me odié por ello. Respiré hondo antes de dirigirme a su despacho, intentando calmar el torbellino de sensaciones que me invadía. Al entrar, el ambiente era distinto. Había una calma contenida, un silencio que parecía absorber el sonido de mis pasos. Él se levantó de su escritorio, acercándose con una carpeta en la mano. Sus movimientos eran suaves, seguros. Comenzamos a hablar del proyecto, intercambiando ideas y detalles técnicos. Pero poco a poco, la conversación se deslizó hacia terrenos más personales. Me preguntó sobre mi vida, mis hobbies, cosas triviales que, sin embargo, se sentían profundamente íntimas viniendo de él. Cada respuesta que daba parecía acercarnos un poco más, como si cada palabra fuera un ladrillo menos en el muro que nos separaba. En un momento, cuando le mostré un gráfico en la pantalla de mi portátil, se inclinó sobre mi hombro. Su proximidad era abrumadora. El calor de su cuerpo, su fragancia discreta pero persistente, la forma en que su respiración acariciaba mi piel. Mi pulso se aceleró, y mis manos temblaron ligeramente sobre el ratón. Él lo notó, y su mano se posó suavemente sobre la mía, deteniendo el movimiento. Tranquila, murmuró, su voz era baja, casi un susurro. Fue entonces cuando todo se volvió borroso. Nuestros rostros estaban tan cerca que cada respiración se entrelazaba con la siguiente. No hubo un movimiento consciente, simplemente ocurrió. Nuestros labios se encontraron en un roce suave, casi imperceptible, como si el aire entre nosotros se hubiera comprimido hasta desaparecer. El beso duró apenas un segundo, pero dejó tras de sí una estela de fuego recorriendo mi piel. Me aparté de golpe, el peso de la realidad cayendo sobre mí como una losa. Él no dijo nada, no intentó retenerme. Su expresión era tranquila, pero sus ojos hablaban de un deseo contenido, de una espera paciente. Salí de su despacho sin mirar atrás, cada paso resonando en mi cabeza como un eco de lo que acababa de suceder. El resto del día transcurrió en una bruma. Mis compañeros de trabajo parecían ajenos a mi tormenta interna, y yo hice todo lo posible por mantener las apariencias. Cuando llegó la hora de regresar a casa, me sentí aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Mi esposo me recibió con una sonrisa, su abrazo familiar y cálido. Hablamos de su día, de la comida, de cosas tan comunes que me parecían casi irreales. Mientras él relataba una anécdota del trabajo, yo solo podía pensar en cómo sus labios no habían provocado en mí nada parecido a lo que sentí en esa oficina. Me sentí sucia, pero también viva, como si en ese breve instante hubiera tocado un mundo que no sabía que existía. Esa noche, al quedarme sola en la oscuridad, repasé cada detalle del beso. La suavidad de su piel, el calor de su aliento. Me odié por querer más, pero no pude evitarlo. Algo dentro de mí se había despertado, algo que no podría volver a dormir con facilidad. Las mañanas se convirtieron en un ritual donde la rutina y la anticipación se entrelazaban peligrosamente. Me despertaba con la misma nota en la mesa, el café tibio, la casa en silencio. Mi esposo, con su delicadeza cotidiana, dejaba su rastro en pequeños gestos, pero cada vez me resultaba más difícil encontrar en ellos algo que encendiera mi corazón. Todo era tan meticulosamente perfecto que me sentía como una actriz repitiendo un guión sin emoción. Sin embargo, al llegar a la oficina, mi cuerpo respondía con una energía distinta. El simple hecho de saber que él estaba allí, en algún despacho cercano, bastaba para avivar mis sentidos. Su presencia se sentía como un hilo invisible que me ataba, tirando suavemente de mí hacia su órbita. Lo veía de reojo, en las reuniones, en los pasillos, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si el mundo se detuviera durante un latido. Esa mañana, mientras revisaba unos informes, su mensaje apareció en mi pantalla. ¿Podrías pasar por mi oficina un momento? Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y deseo se arremolinó en mi estómago. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura, aunque cada paso me acercaba a un abismo desconocido. Cuando entré, la atmósfera en su despacho era distinta. La luz suave que entraba por las persianas daba al ambiente un matiz casi íntimo. Él se levantó de su silla, con una carpeta en la mano, pero su mirada no estaba en los documentos, sino en mí. Mi nombre en sus labios sonaba más suave, más cercano, como si cada sílaba fuera una caricia. Nos sentamos juntos frente a la mesa, sus hombros apenas rozando los míos. El calor de su piel traspasaba la tela de mi blusa, y me sentí atrapada en una burbuja donde solo existíamos él y yo. Hablamos del proyecto, pero las palabras eran solo una fachada. Cada pausa en la conversación era una oportunidad para que el silencio hablara por nosotros. Mi respiración se hizo más pesada, y noté que él también había cambiado su postura, más relajada, más cercana. En un momento, al mostrarme un gráfico en la pantalla, sus dedos rozaron los míos.
Fue un toque tan leve, tan sutil, que podría haber sido un accidente, pero ninguno de los dos se movió. Mi piel se estremeció, y mis labios se entreabrieron en un reflejo involuntario. Él no dijo nada, pero su mirada se volvió más profunda, más oscura, como si en sus ojos se reflejara el mismo deseo que me consumía. Quise decir algo, romper el hechizo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Él se inclinó ligeramente hacia mí, y aunque no hubo un nuevo beso, la tensión en el aire era palpable. Cada fibra de mi ser gritaba por un contacto más profundo, pero al mismo tiempo, la voz de la razón me recordaba los límites, las consecuencias. Era un juego peligroso, un baile al filo de la navaja, y yo no sabía si quería retroceder o lanzarme al vacío. Cuando finalmente me levanté para irme, mis piernas temblaron ligeramente. Él se despidió con un hasta luego que resonó en mi mente durante todo el día. Sus palabras eran simples, pero el tono sugería algo más, algo que ambos sabíamos pero ninguno se atrevía a nombrar. El trayecto a casa fue un torbellino de emociones. Me obligué a pensar en mi esposo, en nuestra vida juntos. Intenté recordar los momentos felices, las risas compartidas, las noches abrazados bajo las sábanas. Pero cada recuerdo se veía ensombrecido por la sombra de lo que sentía por mi jefe. Era como si mis pensamientos tuvieran dos caminos divergentes, uno que llevaba a la seguridad de lo conocido y otro que me arrastraba hacia lo desconocido, lo prohibido. Al llegar, mi esposo ya estaba en casa. Me recibió con su habitual sonrisa, un beso en la mejilla, un abrazo tibio. Me contó sobre su día, sobre un nuevo proyecto en el trabajo, y yo asentía, decía las palabras correctas, pero mi mente seguía atrapada en esa oficina, en ese instante en que el mundo pareció detenerse. Esa noche, al apagar las luces, me acurruqué a su lado, buscando en su piel una respuesta, un respiro. Su mano recorrió mi espalda, sus labios encontraron los míos, pero no sentí la chispa que me consumía en el trabajo. Cerré los ojos, dejándome llevar, intentando que su contacto llenara el vacío que se había abierto en mi interior. Pero cuanto más lo intentaba, más profunda se hacía la grieta. En la penumbra, mientras mi esposo se quedaba dormido, mis pensamientos volvían a ese roce, a esa mirada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no podía detenerme. Algo en mí había despertado, algo que no podría volver a dormir. Y así, entre sombras y suspiros, me quedé despierta, preguntándome cuánto tiempo podría seguir caminando en esa delgada línea sin caer. Las semanas siguientes se deslizaron entre mis dedos como arena. Cada día parecía traer consigo un nuevo matiz de tensión, una cuerda invisible que se estiraba, pero nunca se rompía. La oficina se había convertido en un escenario de secretos compartidos en silencio, de miradas que decían más de lo permitido. Él y yo éramos actores de una obra sin guión, donde cada gesto se medía, cada palabra pesaba más de lo que debía. El anuncio de la conferencia llegó de forma inesperada. Una de esas reuniones anuales fuera de la ciudad, en un hotel boutique a las afueras. Mi jefe me lo propuso en un tono casual, pero el leve arqueo de su ceja me hizo saber que detrás de la invitación había algo más. Era una oportunidad, una excusa envuelta en profesionalismo, y aunque una parte de mí gritaba que debía negarme, mis labios pronunciaron un sí antes de que pudiera detenerme. La mañana de la partida, empaqué con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mi maleta llevaba más que trajes formales y documentos, cada prenda parecía un reflejo de mis emociones. Elegí lencería delicada, no tanto por él, sino por mí, por la necesidad de sentirme deseada, de recordar que bajo la capa de esposa y profesional, aún había una mujer con deseos. Mi esposo, ajeno a mis pensamientos, me despidió con un beso rápido, su atención ya puesta en el teléfono. El viaje transcurrió en un silencio cómplice. Él conducía, su perfil iluminado por la luz de la mañana. No hablamos mucho, solo lo necesario para mantener las apariencias. Sin embargo, cada pausa en la conversación era un eco de todo lo no dicho. Mis manos jugueteaban nerviosas con la hebilla del cinturón de seguridad, y cada vez que él cambiaba de marcha, su brazo rozaba ligeramente mi rodilla. Un toque fugaz, casi accidental, pero suficiente para hacerme contener la respiración. Al llegar al hotel, la atmósfera cambió. El lugar era acogedor, con suelos de madera crujiente y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro. Nos asignaron habitaciones contiguas, un detalle insignificante para el resto del mundo, pero que para mí lo cambió todo. Mientras desempacaba, me sorprendí a mí misma arreglando cada prenda con un cuidado excesivo, como si el orden externo pudiera equilibrar el caos interno. La primera sesión de la conferencia fue una maraña de discursos y presentaciones. Mi jefe y yo nos sentamos juntos, compartiendo notas y susurrando observaciones al oído.
Su voz era un susurro bajo, sus palabras rozaban mi piel como un aliento cálido. Cada vez que se inclinaba hacia mí, su proximidad encendía una chispa que luchaba por no convertirse en fuego. Cuando el día laboral terminó, el grupo se dispersó. Algunos se dirigieron al bar del hotel, otros a sus habitaciones. Él me propuso un paseo por los jardines, y aunque mi mente buscaba una excusa, mi cuerpo ya se había levantado para seguirlo. El aire fresco de la tarde me envolvió, cada paso crujía sobre la grava del sendero. Caminábamos cerca, pero sin tocarnos, el espacio entre nosotros cargado de electricidad estática. Hablamos de cosas triviales al principio, del trabajo, del clima, de la calidad del café en la conferencia. Pero pronto la conversación viró hacia terrenos más personales. Me contó sobre su infancia, sobre cómo solía escaparse a un viejo bosque cerca de su casa para leer. Me descubrí a mí misma compartiendo detalles que nunca había dicho en voz alta, como si el aire entre nosotros fuera un confidente seguro. Nos detuvimos junto a un pequeño estanque, las luces del hotel reflejándose en el agua. El silencio cayó sobre nosotros, y esta vez no intenté llenarlo. Su mirada se posó en mí, un escrutinio suave pero penetrante. Sentí como mis mejillas ardían bajo su atención, y sin darme cuenta, me mordí el labio inferior, un gesto involuntario que no pasó desapercibido. ¿Estás bien? Su voz era baja, con una nota de preocupación sincera. Sí, solo, es mucho para procesar. Mi respuesta salió débil, apenas un susurro. Él no insistió, no se acercó más. Su contención, su capacidad para detenerse justo en el borde, hizo que mi deseo creciera aún más. No era un cazador acechando a su presa, sino un igual que entendía mis límites y me dejaba el control. Regresamos al hotel sin más palabras. Al llegar a mi habitación, nos detuvimos frente a la puerta. Mi mano tembló al insertar la tarjeta, y durante un breve instante, pensé en invitarlo a pasar. Pero él simplemente me sonrió, un gesto lleno de promesas no dichas, y se despidió con un hasta mañana que quedó suspendido en el aire. Esa noche, el insomnio fue mi única compañía. Me recosté sobre las sábanas frías, repasando cada momento del día. Mi piel aún sentía el eco de su cercanía, y mis pensamientos giraban en torno a lo que podría haber sido. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero el riesgo llevaba consigo un sabor adictivo. Y mientras la oscuridad envolvía la habitación, comprendí que el verdadero peligro no era él, sino lo que su presencia despertaba en mí. La mañana llegó con un resplandor tenue, filtrándose a través de las cortinas de mi habitación en el hotel. No había dormido mucho, apenas un par de horas de sueño intermitente. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su mirada bajo la luz de la luna volvía a mí, acompañada de esa sensación de vacío en el pecho, como si hubiera dejado algo sin decir, sin hacer. El itinerario de la conferencia era ajustado, y me aferré a esa estructura para mantener la mente ocupada. Vestí un traje sobrio, pero bajo la blusa, mi elección de lencería reflejaba un deseo que no lograba reprimir. Me miré en el espejo antes de salir, ajustando el cuello de la camisa, tratando de calmar el leve temblor en mis manos. En el salón de conferencias, todo parecía normal. Él estaba allí, hablando con otros colegas, su postura relajada, su sonrisa fácil. Yo me obligué a concentrarme en los gráficos y las presentaciones, pero cada vez que sentía su mirada sobre mí, un escalofrío recorría mi columna. Durante el receso para el café, nuestras rutas se cruzaron inevitablemente. Él sostenía una taza de café negro y me ofreció una con un gesto simple. Tomé el vaso, nuestros dedos se rozaron, y aunque el contacto duró apenas un segundo, fue suficiente para acelerar mi pulso. ¿Podemos hablar? Su voz era suave, un susurro apenas audible en el bullicio del salón. Asentí, siguiendo su mirada hacia una puerta lateral que daba a un pequeño jardín interior. El lugar estaba desierto, el aire era fresco, y el sonido del agua corriendo en una fuente cercana añadía una nota de calma. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, sin saber por dónde empezar. Lo de anoche, comenzó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No debería haber venido. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Mi espalda tocó la pared fría, y el contraste con el calor que emanaba de su cuerpo me hizo contener la respiración. Su mano se levantó, y con un movimiento lento, apartó un mechón de cabello de mi rostro. Fue un gesto tan íntimo que mis rodillas flaquearon. No me malinterpretes. No quiero complicar tu vida. Sus palabras eran un delicado equilibrio entre confesión y contención. Pero ya lo hiciste. Respondí, sin poder evitar que mi voz temblara. No hubo más palabras. Su rostro se acercó al mío, y esta vez no hubo dudas ni contención. Nuestros labios se encontraron con una urgencia que no había sentido en años.
Fue un beso profundo, lleno de todo lo que habíamos callado, de cada mirada sostenida, de cada roce accidental. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, mis manos encontraron su cuello, y sentí como su piel se estremecía bajo mi tacto. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor. Solo existíamos él y yo, en ese rincón apartado del mundo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero entonces, como un chorro de agua fría, la realidad golpeó. Me aparté de golpe, mis labios aún palpitando con el eco de su contacto. No puedo, susurré, llevándome los dedos a los labios, como si pudiera borrar lo que acababa de suceder. Él no intentó retenerme. Su expresión era un mosaico de emociones: deseo, arrepentimiento, una pizca de tristeza. Me giré antes de que pudiera decir algo más, y salí del jardín con pasos rápidos, mi respiración descontrolada. El resto de la conferencia fue un borrón. Asistí a las charlas, tomé notas, respondí preguntas, pero todo lo hice de forma automática. Mi mente seguía atrapada en ese jardín, en el calor de sus labios, en el peligroso placer de haber cruzado una línea que sabía no podría desdibujar. Cuando finalmente llegó la hora de regresar al hotel, me encerré en mi habitación, el eco de lo sucedido resonando en cada rincón. Me senté en el borde de la cama, mis manos aún temblaban ligeramente. Toqué mis labios, aún sensibles, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era tristeza lo que sentía, sino un dolor punzante, una mezcla de culpa y añoranza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposo. ¿Cómo va todo? Te extraño. Las palabras eran como un puñal retorciéndose en mi pecho. Respondí con un simple todo bien, mis dedos moviéndose mecánicamente sobre la pantalla. Esa noche, mientras el hotel se sumía en el silencio, me obligué a dormir. Pero incluso en mis sueños, él estaba allí, su voz, su tacto, el sabor de su boca. Sabía que estaba al borde de un precipicio, y aunque todo me gritaba que debía detenerme, una parte más profunda, más oscura, anhelaba dar el salto. Los días posteriores a la conferencia se deslizaron con una pesadez sofocante. Mi vida cotidiana parecía continuar sin alteraciones: el trabajo, las tareas del hogar, las conversaciones triviales con mi esposo. Sin embargo, todo se sentía como un escenario, un decorado frágil que podría desmoronarse con el más mínimo soplo de verdad. Mi mente se había convertido en un laberinto de pensamientos contradictorios, donde la culpa y el deseo libraban una batalla silenciosa. El beso en el jardín del hotel había dejado una marca imborrable. No era solo el acto físico, sino lo que representaba, un cruce de límites que yo misma había trazado. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, la verdad era simple y devastadora. Había permitido que mi necesidad de sentirme vista y deseada me empujara al borde del abismo. Me decía a mí misma que debía ser fuerte, volver a la normalidad, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de sus labios, el peso de su mirada. En casa, mi esposo no parecía notar el cambio. Seguía con su rutina habitual, sus gestos amables, sus preguntas automáticas. Me resultaba difícil saber si realmente no percibía mi distancia emocional o si simplemente prefería no hacerlo. La posibilidad de que él también estuviera atrapado en su propia burbuja de conformismo me provocaba una tristeza inesperada. ¿Cuándo habíamos dejado de mirarnos realmente? ¿En qué momento nuestras vidas se habían convertido en líneas paralelas que nunca se tocaban? Una tarde, mientras preparaba la cena, me sorprendí a mí misma mirando fijamente el cuchillo en mis manos, no con miedo, sino con una profunda sensación de desconexión. Era como si estuviera observando mi vida desde fuera, como si fuera una espectadora en mi propia historia. Me obligué a apartar esos pensamientos, a centrarme en lo tangible: el sonido de las verduras al cortarse, el aroma del aceite caliente en la sartén. Me aferré a esas pequeñas realidades, buscando un ancla que me mantuviera en la superficie. En la oficina, mi jefe y yo manteníamos las distancias. Nuestros encuentros eran breves, puramente profesionales, pero bajo la superficie bullía una corriente de tensión no resuelta. Cada vez que él entraba en la sala, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un leve temblor en las manos, el corazón acelerado, la sensación de que el aire se volvía más denso. Sin embargo, ninguno de los dos mencionaba lo ocurrido. Era un pacto tácito, un acuerdo silencioso de enterrar el momento bajo capas de normalidad. Comencé a cuestionarme si todo había sido producto de mi imaginación. Tal vez le había dado demasiada importancia a un simple beso, a un impulso pasajero. Pero entonces, en los pequeños gestos, en las miradas fugaces, encontraba señales de que él también cargaba con ese peso. Era como si ambos camináramos sobre un hilo fino, cada paso un desafío al equilibrio. Una mañana, mientras tomábamos café durante un descanso, su mano rozó la mía al pasarme una carpeta.
Fue un toque insignificante, pero en ese instante todo se derrumbó dentro de mí. Mis emociones, que había mantenido bajo control, se desbordaron como agua contenida demasiado tiempo. Me disculpé apresuradamente y salí al pasillo, mi respiración entrecortada, las paredes estrechándose a mi alrededor. Me refugié en el baño, el frío de los azulejos contra mi espalda me ayudó a centrarme. Cerré los ojos y respiré profundamente, obligándome a recuperar el control. No podía permitirme perderme mis propios pensamientos, no aquí, no ahora. Cuando finalmente salí, me aseguré de que mi rostro no mostrara nada. Una máscara perfecta, una fachada impecable. Esa noche, en casa, mi esposo sugirió salir a cenar. Me sorprendió el gesto, tan fuera de lo común en nuestra rutina. Durante la cena, intenté enfocarme en él, en lo que me contaba sobre su trabajo, en sus gestos familiares. Me reí de sus bromas, me permití disfrutar de su compañía. Por un breve momento, sentí una chispa de esperanza, como si tal vez aún hubiera un camino de regreso. Sin embargo, al regresar a casa, al quedarnos a solas en el silencio de nuestra habitación, la realidad volvió con fuerza. Mi mente seguía dividida, una parte anclada en el presente, la otra vagando en el recuerdo de un beso prohibido. Me acosté al lado de mi esposo, sintiendo la calidez de su cuerpo junto al mío, pero al cerrar los ojos, las sombras de mis pensamientos seguían acechando. Me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo interminable de dudas y remordimientos. No se trataba solo de él, de mi jefe, sino de algo más profundo, algo que había estado latente en mí mucho antes de que todo esto comenzara. La necesidad de sentirme viva, de redescubrirme, de romper las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida predecible. Esa noche, decidí que tenía que enfrentarme a mis propios fantasmas. No podía seguir evadiendo la verdad, no podía permitir que mis deseos inconclusos destruyeran lo poco que quedaba de mi paz interior. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de determinación. Algo debía cambiar, y solo yo tenía el poder de hacerlo. El fin de semana llegó con una calma engañosa. Mi esposo sugirió que saliéramos de la ciudad, un pequeño viaje para desconectar de la rutina. La propuesta me tomó por sorpresa, y aunque mi primera reacción fue buscar una excusa para evitarlo, una voz más sensata dentro de mí me dijo que quizás esa era la oportunidad que necesitábamos. Tal vez el cambio de escenario podría ayudarnos a reencontrarnos, a recordar quiénes éramos antes de que la monotonía se apoderara de nuestra vida. Empacamos de manera ligera, un par de mudas de ropa, unos libros que él llevaba tiempo queriendo leer, y un vestido que, de alguna manera, me hacía sentir más segura de mí misma. Durante el trayecto en coche, el silencio entre nosotros era cómodo, una pausa necesaria. Observé el paisaje desfilar a través de la ventanilla, los campos dorados por el sol y las pequeñas casas de piedra que parecían haberse detenido en el tiempo. El lugar al que llegamos era una pequeña casa rural, rodeada de árboles y con una vista impresionante de las montañas. Mi esposo parecía más relajado, su semblante habitual de preocupación había dado paso a una sonrisa más genuina. Nos instalamos en una habitación sencilla pero acogedora, y me sorprendí al verlo sacar una botella de vino y 2 copas de la mochila. Pensé que podríamos brindar. Su voz era suave, un eco de las noches en las que solíamos quedarnos hablando hasta tarde. El vino era dulce, y su calor se extendió lentamente por mi cuerpo. Nos sentamos en la pequeña terraza, viendo cómo el cielo cambiaba de azul a naranja y luego a un profundo índigo. Hablamos de cosas ligeras, de recuerdos de nuestros primeros años juntos, de los viajes que aún queríamos hacer. Por un momento, me permití olvidar el torbellino interno que me había acompañado durante semanas. Esa noche, mientras nos acostábamos, sentí su mano deslizarse suavemente sobre mi espalda. Su toque era tierno, sin la urgencia de otras veces. No había expectativas, solo un deseo de reconexión. Me giré hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso suave, familiar. Fue un momento íntimo, pero diferente. Mi mente no se desvió hacia otros pensamientos, no busqué comparaciones. Solo éramos él y yo, compartiendo un espacio de vulnerabilidad. Sin embargo, al cerrar los ojos, la chispa se desvaneció lentamente. No era falta de amor, ni siquiera de atracción. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en un espacio entre lo que era y lo que quería ser. Una sensación de estar presente físicamente, pero con el alma vagando en otro lugar. El domingo, al regresar a casa, mi esposo me tomó la mano mientras conducía. Un gesto sencillo, pero que trajo consigo una oleada de emociones. Quería decirle tantas cosas, confesarle mis miedos, mis dudas, el vacío que sentía. Pero las palabras quedaron atascadas en mi garganta, transformándose en un nudo que me acompañó todo el camino de vuelta.
De regreso en la rutina, la burbuja del fin de semana se desvaneció rápidamente. El trabajo volvió a ocupar el centro de mi vida, y con él, el inevitable encuentro con mi jefe. Me había prometido a mí misma mantener las distancias, no dejarme arrastrar nuevamente por la atracción que sentía. Sin embargo, las promesas que se hacen en la seguridad del hogar a menudo se desvanecen bajo las luces frías de una oficina. Durante una reunión, nuestras miradas se cruzaron, y en ese breve instante, supe que nada había cambiado. Su presencia seguía siendo un imán, una fuerza que me empujaba fuera de mi zona de confort. Cuando la reunión terminó, me quedé en mi asiento, ordenando mis papeles lentamente, esperando que todos los demás salieran. Él se acercó, su voz apenas un susurro. ¿Estás bien? Asentí, incapaz de mirarlo directamente. Sentí su mano en mi hombro, un toque ligero, pero lleno de significado. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de rendirme a esa sensación de calidez, de comprensión. No quiero complicar tu vida, murmuró, y su sinceridad fue un puñal suave. Ya lo hiciste, respondí, y al hacerlo, sentí como las barreras se resquebrajaban un poco más. Me levanté, reuniendo el valor necesario para salir de la sala sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso era una batalla contra mí misma. Sabía que debía alejarme, romper ese ciclo antes de que me consumiera, pero la tentación de volverme y correr hacia él era abrumadora. Esa noche, en casa, me senté frente al espejo de mi habitación. Observé mi reflejo, buscando en mi propia mirada respuestas que nadie más podía darme. Sabía que estaba en un punto crítico, un cruce de caminos donde cada decisión tendría consecuencias. No se trataba solo de mi matrimonio, ni siquiera de mi jefe. Era mi propia identidad la que estaba en juego. La necesidad de sentirme viva, de redescubrirme, de encontrar un propósito más allá de los roles establecidos. Tomé una respiración profunda, permitiéndome sentir cada emoción sin juzgarla. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que seguir ignorando mis propios sentimientos no haría más que perpetuar la grieta en mi interior. Era momento de enfrentarme a la verdad, de tomar las riendas de mi vida antes de que los silencios se convirtieran en muros insalvables. Los días posteriores al viaje con mi esposo se deslizaron con una lentitud pesada. Parecía como si cada momento estuviera impregnado de una tensión invisible, un hilo delgado que mantenía todo en su lugar, pero que amenazaba con romperse en cualquier momento. Mi mente se debatía constantemente entre dos realidades, la estabilidad de mi vida familiar y el torbellino de emociones que se había desatado con mi jefe. En casa, mi esposo seguía mostrándose atento, quizás más que de costumbre. Sus gestos eran cálidos, y aunque las palabras entre nosotros eran pocas, sentía que él estaba intentando acortar la distancia que nos separaba. Hubo noches en las que, en la penumbra de nuestra habitación, sus manos buscaban las mías, un intento silencioso de reconexión. Yo respondía, pero en mi interior una voz se preguntaba si era suficiente. En la oficina, la situación era un delicado equilibrio. Mi jefe y yo manteníamos las distancias, pero cada encuentro estaba cargado de un subtexto que ninguno de los dos podía ignorar. Su presencia en la misma sala me hacía consciente de cada uno de mis movimientos, de cada palabra que decía. Era como si una corriente subterránea fluyera entre nosotros, llevando consigo todos los sentimientos no expresados, las preguntas sin respuesta. Una tarde, después de una reunión, me encontré sola en la sala de conferencias. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, creando líneas doradas en la mesa de madera. Me quedé allí, inmóvil, permitiendo que el silencio me envolviera. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los momentos compartidos, a las conversaciones a media voz, a ese beso en el jardín del hotel. No era solo la atracción física lo que me mantenía anclada a él. Había algo más profundo, una conexión que parecía surgir de un lugar más allá de lo racional. De repente, la puerta se abrió. Giré la cabeza y lo vi, de pie en el umbral. Su expresión era neutral, pero en sus ojos brillaba una pregunta muda. Ninguno de los dos habló de inmediato. Nos quedamos así, observándonos, como si las palabras pudieran romper el frágil equilibrio del momento. ¿Estás bien? Su voz era baja, apenas un susurro. Asentí, pero no me moví. Sentí como el aire se volvía más denso, cada respiración era un esfuerzo consciente. Él dio un paso hacia adelante, y luego otro, hasta que la distancia entre nosotros se redujo a apenas un par de metros. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectativa. No tienes que cargar con esto sola, añadió, su tono impregnado de una sinceridad que me desarmó. Sus palabras fueron un alivio y una carga al mismo tiempo. Quería creerle, aferrarme a la idea de que alguien pudiera entender lo que estaba viviendo. Pero sabía que no era tan simple.
No se trataba solo de nosotros, sino de todo lo que nuestras decisiones arrastrarían consigo. Me levanté lentamente, mis manos se apoyaron en la mesa para mantener el equilibrio. El mundo a mi alrededor parecía tambalearse, como si los cimientos de mi realidad se hubieran vuelto de arena. Di un paso hacia él, y luego otro, hasta que nuestras miradas se encontraron a la misma altura. No hubo contacto físico. No esta vez. Pero la intensidad del momento fue suficiente para dejarme sin aliento. En sus ojos vi reflejado el mismo conflicto que me consumía. Era como si estuviéramos atrapados en un juego de espejos, donde cada movimiento del otro revelaba una verdad que preferíamos no ver. No sé cómo seguir adelante, admití, y al hacerlo, sentí un peso liberarse de mi pecho. Él no respondió de inmediato. Su silencio no era una evasión, sino un espacio para que mis palabras encontraran su lugar. Finalmente, asintió, un movimiento lento, casi imperceptible. Tal vez no tienes que saberlo ahora. A veces, solo hay que dar un paso a la vez. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y supe que tenía razón. No necesitaba todas las respuestas. No en ese momento. Lo importante era seguir avanzando, aunque fuera a tientas, aunque cada paso estuviera envuelto en incertidumbre. Me aparté lentamente, sintiendo cómo el hilo invisible que nos unía se estiraba, pero no se rompía. Al salir de la sala, mi mente era un caos, pero en medio de la confusión, una pequeña chispa de claridad comenzó a brillar. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para enfrentarlo, sin máscaras, sin mentiras. Esa noche, en casa, me senté frente a mi esposo. Tomé su mano entre las mías, y aunque no encontré las palabras exactas, dejé que el silencio hablara por mí. A veces, el primer paso hacia la verdad es simplemente permitir que el otro vea tus cicatrices, sin tratar de esconderlas. El silencio en casa se había vuelto una presencia constante. Mi esposo y yo nos movíamos alrededor del otro con la cautela de dos extraños, evitando las conversaciones profundas, refugiándonos en la rutina. Sin embargo, el vacío entre nosotros era palpable, una grieta invisible que se ensanchaba con cada día que pasaba. Sabía que no podía seguir así, que el peso de mis emociones no solo me estaba afectando a mí, sino también a él. Una tarde, después de regresar del trabajo, me senté en el sofá de la sala. La luz del atardecer proyectaba sombras largas sobre las paredes, creando un ambiente casi onírico. Mi esposo estaba en la cocina, preparando café, y su figura recortada contra la ventana tenía un aire de melancolía que no había notado antes. Me pregunté cuántas veces había estado tan absorto en sus pensamientos mientras yo me perdía en los míos. Finalmente, reuní el valor para hablar. No se trataba de confesar mis acciones, sino de abrir una puerta hacia una conversación honesta. Siento que nos estamos perdiendo, dije, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Él se giró lentamente, su mirada reflejando sorpresa y una sombra de preocupación. Se sentó a mi lado, dejando la taza de café sobre la mesa, y esperó. No me interrumpió, no llenó el espacio con palabras vacías. Su silencio era una invitación a que continuara, a que finalmente liberara el nudo de emociones que llevaba dentro. Hablé de mi confusión, de cómo me sentía atrapada en una vida donde todo parecía perfecto, pero donde yo me sentía invisible. No mencioné a mi jefe, no era necesario. Esta conversación no se trataba de terceros, sino de nosotros, de lo que habíamos dejado de ser y de lo que aún podíamos recuperar. Le conté sobre mi sensación de vacío, sobre la falta de conexión emocional y física, sobre mi miedo a que nuestra relación se hubiera convertido en una serie de rutinas sin significado. Mis palabras salieron en cascada, entrecortadas por lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. Mi esposo permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y comprensión. Cuando finalmente terminé, sentí como si una carga inmensa se hubiera aligerado, aunque el aire entre nosotros seguía siendo denso, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Él tomó mi mano, un gesto simple, pero lleno de significado. Su toque no era posesivo ni demandante. Era un ancla, una promesa de que estaba dispuesto a escuchar, a entender, a luchar por nosotros. No me di cuenta de cuánto te estaba perdiendo, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. Esa noche no resolvimos todos nuestros problemas. No hubo un cierre mágico ni una solución inmediata. Sin embargo, dimos el primer paso hacia algo nuevo, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Nos acostamos juntos, no en un acto físico, sino compartiendo el mismo espacio, dejando que la vulnerabilidad fuera nuestro lenguaje. En los días siguientes, ambos hicimos un esfuerzo consciente por estar presentes.
Empezamos a tener citas sencillas, como caminar juntos por el parque o cocinar en casa mientras sonaba nuestra música favorita. Pequeños gestos que ayudaron a reavivar la chispa que creíamos perdida. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Mi jefe notó mi nueva actitud, más reservada, más enfocada. Hubo un momento en el que me pidió hablar en privado, y su tono era sincero. Quiero asegurarme de que estás bien. No quiero que te sientas incómoda en el trabajo. Agradecí su preocupación, pero también dejé en claro que necesitaba un espacio para centrarme en mi vida personal. Fue una conversación difícil, pero necesaria. No hubo reproches, solo un entendimiento mutuo de que lo mejor para ambos era mantener los límites profesionales. Poco a poco, sentí como mi vida comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. No fue un proceso lineal, hubo días buenos y otros llenos de dudas. Sin embargo, cada paso que daba hacia la autenticidad me acercaba más a la paz interior. Aprendí a valorar mis propios límites, a comunicar mis necesidades y, sobre todo, a darme permiso para sentir sin juzgarme. Mi relación con mi esposo siguió evolucionando. Nos inscribimos en una terapia de pareja, un espacio seguro donde pudimos expresar nuestras emociones sin miedo al juicio. Descubrimos nuevas formas de conectarnos, tanto física como emocionalmente. Nos dimos la oportunidad de conocernos de nuevo, no como las personas que éramos antes, sino como quienes estábamos convirtiéndonos. Al mirar hacia atrás, comprendí que mi atracción hacia mi jefe no había sido más que un síntoma de una necesidad más profunda, la de sentirme vista, valorada, amada. Aprender a cubrir esas necesidades de manera saludable me permitió reconectar no solo con mi esposo, sino también conmigo misma. La historia no terminó con un y vivieron felices para siempre, pero sí con un seguimos adelante, juntos, un día a la vez. Porque, al final, la verdadera intimidad no se trata de perfección, sino de la valentía para enfrentar la realidad con honestidad y compasión.